Si sabes tocar Mozart, te daré mi hija en matrimonio. Así fue como Carlos Mendoza, director ejecutivo de la prestigiosa empresa de consultoría financiera Apex en Capital, concluyó su cruel broma ante 30 ejecutivos reunidos en el Salón 9 de la 30ª planta. Las risas resonaron en la sala mientras Miguel Rodríguez, de 35 años, permanecía inmóvil con su carrito de limpieza junto al piano de cola Yamaha que decoraba el espacio. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. El comentario venenoso se había lanzado cuando Miguel simplemente pidió permiso para limpiar alrededor del instrumento durante la recepción de fin de año de la empresa. Mirad, chicos, continuó Carlos levantando su copa de champán. Don Perignon, nuestro limpiador se ha quedado fascinado con el piano. Quizás cree que puede tocar algo más que reggaetón. No. Miguel mantuvo la mirada fija en el suelo, pero su mandíbula se contrajo ligeramente. Había algo en su postura erguida, en la forma en que sostenía el paño de limpieza con las manos que revelaban curiosos callos en las yemas de los dedos que contrastaba con la sumisión que todos esperaban ver. Lo siento, señor Mendoza, respondió Miguel con voz tranquila y controlada. Solo tengo que terminar de limpiar. Carlos se acercó claramente embriagado por el poder y el alcohol. No. Ahora tengo curiosidad. ¿Sabes quién es Mozart, Miguel? ¿O solo conoces esos ruidos que llamáis música? La hija de Carlos, Isabel Mendoza, de 26 años, observaba la escena desde el otro lado del salón con expresión incómoda. Licenciada en Harvard y directora de marketing de la empresa, ella había sido testigo de innumerables muestras de prejuicio por parte de su padre, pero nunca tan explícitas como aquella. Miguel levantó la vista por primera vez y se encontró con la mirada de Carlos con una serenidad que hizo que algunos de los presentes se movieran incómodos. Sí, señor, conozco Mozart. Lo conozco muy bien. Pues demuéstralo, exclamó Carlos golpeando el piano con excesiva fuerza. Si consigues tocar algo que se parezca a la música clásica, yo personalmente te doblaré el sueldo. Pero si no lo consigues, hizo una pausa teatral. Bueno, tal vez sea hora de buscar un trabajo más adecuado a tu perfil. El silencio en la sala era ensordecedor. 40 pares de ojos fijos en Miguel, algunos con morbosa curiosidad, otros con piedad mal disimulada. Nadie se atrevía a intervenir. Carlos Mendoza era conocido por despedir a sus empleados por mucho menos. Miguel colocó el paño de limpieza con cuidado sobre el carrito y se dirigió al piano. Sus movimientos eran precisos, casi reverentes, como si se estuviera acercando a un altar sagrado que conocía íntimamente. Isabel notó algo que los demás no vieron, la forma en que Miguel ajustó el banco del piano con la precisión de alguien que lo había hecho miles de veces. Sus dedos probaron las teclas suavemente, verificando la afinación con el oído entrenado de un profesional. ¿Qué pieza le gustaría escuchar, señor Me? Preguntó Miguel, sorprendiendo a todos con la pregunta. Carlos se rió a carcajadas. Elígelo tú mismo, genio. Estoy seguro de que será memorable. En ese momento, mientras Miguel se colocaba frente al teclado, algo cambió en el aire. Su postura relajada, su respiración controlada, la forma en que sus manos encontraban las teclas sin vacilar. Todo ello revelaba una verdad que ninguno de aquellos ejecutivos podía imaginar. Si te está gustando esta historia sobre cómo los prejuicios pueden cegar a las personas ante talentos extraordinarios que tienen delante, no olvides suscribirte al canal, porque lo que estaba a punto de suceder en aquella sala iba a reescribir no solo la noche, sino la vida de todos los presentes de una forma que Carlos Mendoza nunca olvidaría. Miguel colocó las manos sobre las teclas con una delicadeza que contrastaba brutalmente con el ambiente hostil que lo rodeaba. Por un momento, el silencio en la sala fue absoluto. 40 ejecutivos contenían la respiración, esperando el espectáculo de la humillación. Entonces él comenzó a tocar. No era Mozart. Era una melodía sencilla, casi infantil, Mary Adalito Lamb, interpretada con dedos que claramente conocían el instrumento, pero sin ninguna pretensión técnica. El sonido resonó en la sala como una confesión de mediocridad. Carlos estalló en carcajadas. Dios mío, Mary Adalito Lamb, en serio. Se volvió hacia los invitados gesticulando teatralmente. Chicos, al menos él sabe dónde están las teclas. Las risas se extendieron por el salón como un virus contagioso. Algunos ejecutivos intercambiaban miradas de vergüenza ajena, pero nadie se atrevía a interrumpir el espectáculo de crueldad del jefe. ¡Sigue! ¡Sigue!, gritó Carlos aplaudiendo con sarcasmo exagerado. Quizás también sepas Twinkle, Little Star, podemos hacer un recital infantil.
Miguel mantuvo la compostura y retiró las manos del teclado con la misma serenidad con la que había comenzado. Siento decepcionarle, señor Mendoza. Como le he dicho, solo necesito terminar de limpiar. No, 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 exclamó Carlos claramente divertido. La noche aún es joven. Isabel, ven aquí. Hizo un gesto a su hija, que permanecía inmóvil al otro lado de la sala. ¿Has oído? Nuestro limpiador es un auténtico Mozart. Isabel Mendoza observaba la escena con una expresión cada vez más sombría. Graduada con honores en Harvard, directora de marketing de una de las consultoras financieras más importantes del país. Ella había presenciado a su padre humillar a empleados antes, pero nunca de una manera tan pública y cruel. Papá, tal vez sea mejor, comenzó ella, pero Carlos la interrumpió con un gesto brusco. ¿Mejor qué? El hombre pidió tocar. Solo le di la oportunidad. Carlos se acercó a Miguel invadiendo deliberadamente su espacio personal. ¿Sabes cuál es el problema con ustedes? Siempre creen que merecen más de lo que son capaces de dar. Miguel siguió ordenando sus materiales de limpieza, pero Isabel notó algo que los demás no vieron, la forma en que él organizaba cada objeto con precisión militar, como si estuviera ejecutando una coreografía ensayada miles de veces. Había algo hipnótico en esos movimientos controlados. Señor Mendoza, dijo Miguel levantando finalmente la vista. ¿Puedo hacerle una pregunta? Carlos se rió claramente intrigado por la audacia. Por supuesto, pregunte lo que quiera. ¿De verdad cree que el talento tiene color? La sala quedó en silencio absoluto. La pregunta había sido formulada con una calma desconcertante, pero tenía un peso que hizo que algunos de los presentes se movieran incómodos en sus asientos. Carlos parpadeó momentáneamente desestabilizado. ¿Qué quieres decir con eso? Es una pregunta sencilla, continuó Miguel manteniendo el mismo tono respetuoso pero firme. ¿Cree usted que la capacidad de una persona está limitada por su apariencia? La trampa estaba tendida. Isabel se dio cuenta inmediatamente cualquier respuesta que diera su padre lo comprometería públicamente. Si decía que sí, se expondría como racista ante 40 testigos. Si decía que no, contradiría la humillación que acababa de infligir. Carlos, sin embargo, estaba demasiado ebrio por el poder y el alcohol como para darse cuenta de la sutileza de la situación. Mira, muchacho, yo creo en la competencia y la competencia se demuestra con resultados, no con preguntas filosóficas. Entiendo, asintió Miguel lentamente. Entonces, si alguien demostrara competencia real, usted lo reconocería independientemente de otras características. Por supuesto que sí, respondió Carlos en voz demasiado alta, vagamente consciente de que le estaban desafiando, pero incapaz de retroceder sin perder prestigio ante sus subordinados. Miguel sonrió por primera vez en toda la noche. No era una sonrisa sumisa ni derrotada. Era la sonrisa de alguien que acababa de conseguir exactamente lo que quería. Genial. Entonces quizá deberíamos llegar a un acuerdo real en lugar de bromas. Carlos frunció el ceño. ¿Qué tipo de acuerdo? Usted dijo que si sabía tocar a Mozart, casaría a su hija conmigo. ¿Qué tal si cambiamos los términos? Miguel hizo una pausa calculada. Si consigo tocar una pieza de Mozart técnicamente perfecta, usted me asciende al departamento financiero. Si fallo, dimito esta misma noche. La sala se electrificó. Isabel contuvo la respiración. Esto había ido más allá de cualquier broma cruel. Ahora era una apuesta pública con consecuencias reales. Carlos miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los ojos estaban fijos en él. Retroceder ahora sería admitir cobardía ante sus subordinados. Aceptar sería, sería darle a un limpiador la oportunidad de humillarlo públicamente. Pero Miguel solo era un limpiador. ¿Qué podía salir mal? Trato hecho, dijo Carlos extendiendo la mano y sellando el acuerdo ante 40 testigos. Pero tiene que ser moza de verdad, nada de versiones simplificadas. Miguel apretó con fuerza la mano del director general Sonata para piano número 11 en la mayor, primer movimiento. ¿Te vale? Carlos parpadeó. La especificidad técnica de la referencia lo pilló desprevenido, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. Isabel observaba todo con creciente fascinación y horror. Había algo profundamente erróneo en aquella situación. La confianza inquebrantable de Miguel, la forma en que había manipulado a su padre para hacer aquella apuesta pública, la precisión con la que había citado la pieza de Mozart. Era como ver una trampa que se preparaba a cámara lenta, pero sin poder identificar quién era realmente el depredador y quién la presa. Mientras Miguel regresaba al piano bajo las miradas escépticas de 40 poderosos ejecutivos, algo comenzó a formarse en el aire. No solo tensión, sino una energía diferente,
como si la propia sala estuviera a punto de ser testigo de algo que cambiaría para siempre la forma en que esas personas entendían el mundo que les rodeaba. Las 2 horas siguientes fueron las más largas de la vida de Miguel Rodríguez, mientras Carlos Mendoza organizaba una auténtica ceremonia de humillación pública, invitando a otros ejecutivos por mensaje y pidiéndoles que trajeran sus teléfonos móviles para grabar el espectáculo. Miguel continuó con su rutina de limpieza con una calma que rayaba en lo sobrenatural. «Chicos, no se lo pierdan», gritaba Carlos por el salón, ya visiblemente ebrio. «Nuestro limpiador nos va a dar una clase de Mozart. ¿Quién apuesta a que él sabe leer partituras?». Las carcajadas volvieron a resonar, pero Isabel Mendoza no podía apartar los ojos de Miguel. Había algo en la forma en que limpiaba el piano. Movimientos precisos, casi reverentes, como si conociera cada curva del instrumento. Sus manos, que ella inicialmente había asumido que eran solo las manos callosas de un trabajador manual, revelaban una delicadeza sorprendente a manejar el teclado durante la limpieza. «Papá, quizás sea mejor dejarlo aquí», susurró ella, acercándose a Carlos. «Ya has hecho tu broma. Este hombre no se merece más humillación». Carlos la miró con desprecio. «Isabel, querida, tienes que entender cómo funciona el mundo. La gente, como él dijo señalando a Miguel, necesita saber cuál es su lugar. Te estoy haciendo un favor». Miguel dejó de limpiar y se volvió lentamente. «Señor Mendoza, ¿puedo hacer una llamada rápida antes de nuestra presentación?» «¿Una llamada?», se rió Carlos. «¿A quién?». «A tu madre, para decirle que hoy te van a despedir». «A un viejo amigo», respondió Miguel, manteniendo un tono respetuoso. «Alguien que puede confirmar que mi técnica sigue siendo adecuada». Isabel frunció el ceño. Había algo extrañamente específico en esa frase. «Tu técnica sigue siendo adecuada». No era el tipo de lenguaje que esperaría de un limpiador hablando casualmente sobre tocar el piano. Carlos hizo un gesto de desdén. «Haz tu llamada. Llama a quien quieras. Cuantas más testigos haya de tu humillación, mejor». Miguel sacó un móvil sencillo del bolsillo y marcó un número que claramente se sabía de memoria. La llamada fue contestada al segundo tono. «Profesor González, soy Miguel». «Sí, Miguel Rodríguez». Una pausa. «Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesito un favor. ¿Podría confirmar mi identidad a unas personas que están aquí?». Isabel se acercó instintivamente. Había algo en el sutil cambio de tono de voz de Miguel, más seguro, más articulado, como si una máscara estuviera empezando a resbalar. Miguel le tendió el teléfono a Carlos. «Él quiere hablar con usted». Carlos cogió el teléfono con aire burlón. «Hola, ¿quién es?». Su expresión cambió gradualmente. «Profesor». «¿De dónde?». «Del Conservatorio Superior». Una pausa más larga. «Lo siento, ¿puede repetir?». El rostro de Carlos palideció visiblemente. Isabel observaba fascinada mientras su padre pasaba de arrogante a confundido y de confundido a preocupado. «Entiendo». «Sí, gracias». Carlos le devolvió el teléfono a Miguel con la voz visiblemente menos segura. «Ese hombre ha dicho que estudiaste en el conservatorio». Miguel guardó el móvil con calma. «¿Estudié? Me gradué. De hecho, el primero de mi clase en 2012. El silencio en la sala fue absoluto. 40 ejecutivos que minutos antes se reían de la idea de que un limpiador tocara Mozart, ahora procesaban la información de que ese hombre se había graduado en la escuela de música más prestigiosa del mundo. Eso es imposible», balbuceó Carlos. «Si te graduaste en el conservatorio, ¿qué haces limpiando oficinas?». Miguel sonrió por primera vez con auténtica diversión. «Lo mismo que estaría haciendo usted si lo perdiera todo de la noche a la mañana y tuviera que empezar de cero para alimentar a una familia». Isabel sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Había una historia ahí. Una historia que explicaba por qué un pianista graduado en el conservatorio estaba trabajando como limpiador, manteniendo su verdadera identidad en secreto. «¿Pero por qué no lo ha dicho antes?», preguntó ella genuinamente curiosa. Porque Miguel la miró directamente. «He aprendido que la gente juzga primero por las apariencias y luego, si tienes suerte, puede que se interesen por el fondo. Esta noche solo ha sido una confirmación más». Carlos intentó recuperar el control de la situación. «Bueno, de todos modos eso no significa que aún sepas tocar. La teoría es una cosa y la práctica otra». «Tiene razón», asintió Miguel. «Por eso sugiero que modifiquemos nuestra apuesta». «¿Cómo es eso?». Miguel se acercó al piano con movimientos ahora cargados de una autoridad que no había mostrado antes. «Si toco la sonata a la perfección, además de la promoción, usted hará una donación de $100,000 al programa de música de la escuela pública donde estudia mi hija».
Isabel contuvo la respiración. La confianza de Miguel había alcanzado un nivel casi aterrador. ¿Y si fallas? Preguntó Carlos tratando de mantener el control. Si fallo, no solo pediré la renuncia, sino que pediré públicamente disculpas por hacer perder el tiempo a todos los aquí presentes esta noche. La trampa se había convertido en una verdadera guerra. Carlos miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos los presentes estaban completamente absortos en la situación. Retroceder ahora sería admitir cobardía ante subordinados que nunca lo respetarían de la misma manera. «Hecho», dijo él extendiendo la mano de nuevo. Mientras Miguel estrechaba la mano del director general por segunda vez esa noche, Isabel observó algo que le heló la sangre por una fracción de segundo. Cuando Miguel sonrió, ella no vio gratitud ni nerviosismo, sino algo mucho más complejo. Era la sonrisa de alguien que acababa de colocar todas las piezas exactamente donde quería. En ese momento, mientras Miguel se dirigía al piano bajo las tensas miradas de 40 testigos, una pregunta comenzó a formarse en la mente de Isabel. ¿Y si todo eso, la humillación, la apuesta, incluso estar trabajando allí, fuera parte de un plan mucho mayor? ¿Y si Miguel Rodríguez no fuera la víctima de esta historia, sino el arquitecto de algo que ninguno de ellos podía aún comprender? La respuesta estaba a solo unas notas de distancia. Miguel se colocó frente al Yamaha como un general frente a su ejército. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el tic-tac del Rolex de Carlos resonando por toda la sala. 40 ejecutivos que minutos antes reían como hienas ahora contenían la respiración. Sus manos tocaron las primeras teclas de la sonata con una delicadeza que hizo estremecer a Isabel. No eran las manos callosas de un limpiador explorando un instrumento desconocido. Eran las manos de un maestro redescubriendo un amor perdido. La melodía fluyó como seda líquida, cada nota colocada con precisión quirúrgica. Miguel no solo estaba tocando Mozart, estaba conversando con el compositor a través del tiempo, interpretando cada inflexión con una madurez emocional que llevaba décadas desarrollar. Carlos Mendoza sintió que le fallaban las piernas. Aquello no era solo técnica perfecta, era pura genialidad desvelándose ante sus ojos. Cada acorde revelaba capas de expresión que pocos pianistas en el mundo podían alcanzar. «Dios mío», susurró alguien entre el público. «Él es extraordinario». Isabel observaba a su padre viéndolo procesar lentamente que acababa de humillar públicamente a uno de los pianistas más talentosos que había escuchado jamás. Pero había algo más inquietante en la expresión de Miguel mientras tocaba. No había ira ni resentimiento, había un control absoluto. Cuando la pieza se acercaba al clímax, Miguel hizo algo que ninguno de los presentes esperaba. Se detuvo abruptamente, se levantó del banco y se volvió hacia Carlos con una sonrisa que heló la sangre del director general. «Señor Mendoza, ¿puedo hacerle una pregunta antes de continuar?» Carlos, visiblemente conmocionado, asintió sin poder hablar. ¿De verdad cree que esta empresa se merece a alguien de mi calibre? La pregunta resonó en la sala como un disparo. Isabel se dio cuenta inmediatamente del giro. Miguel había convertido la humillante audición en una entrevista en la que él era el entrevistador. «Yo. Claro que sí», balbuceó Carlos tratando de recuperar el control. Miguel sonrió aún más ampliamente. «Genial. Entonces, quizás sea hora de una presentación adecuada». Él sacó de su bolsillo una elegante tarjeta de visita y se la entregó a Carlos. «Miguel Rodríguez, es primer pianista de la Orquesta Filarmónica de Madrid, consultor financiero graduado por la Wharton School, desde ayer por la tarde nuevo propietario del 42% de las acciones de Apex en Capital». El silencio fue absoluto. Carlos tomó la tarjeta con manos temblorosas, leyendo y releyendo la información como si estuviera escrita en jeroglíficos. Eso es imposible», susurró. En realidad, Miguel volvió al piano ajustando el banco con movimientos precisos. «Es bastante sencillo cuando se tienen los recursos adecuados y los conocimientos necesarios para identificar cuando una empresa es vulnerable a una adquisición hostil». Isabel sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Tú lo has planeado todo». Miguel la miró con ojos que ahora brillaban con una inteligencia afilada como una navaja. «Isabel, he pasado 6 meses trabajando aquí, observando, aprendiendo, documentando cada comentario prejuicioso, cada decisión discriminatoria, cada momento en el que esta empresa ha demostrado que prefiere la mediocridad privilegiada al talento genuino». Él señaló con un gesto el salón lleno de ejecutivos en estado de shock. «Ni siquiera os disteis cuenta de que grabé cada palabra cruel que dijisteis sobre mí y sobre otros empleados. 40 horas de audio que serán muy interesantes para el Departamento de Recursos Humanos y para los medios de comunicación». Carlos intentó levantarse,
pero sus piernas no le respondieron. «No puedes. Esto es legal». Se rió Miguel. «Perfectamente legal. Igual que es legal que un inversor compre acciones en el mercado abierto y ejerza sus derechos como accionista mayoritario», hizo una pausa teatral. «Por cierto, la reunión extraordinaria del Consejo de Administración está prevista para el lunes a las 9 de la mañana». La realidad comenzó a cristalizarse para todos los presentes. Miguel no era solo un pianista disfrazado de limpiador. Él era un depredador financiero que se había infiltrado en la empresa para destruirla desde dentro. ¿Pero por qué?, preguntó Isabel genuinamente perpleja. ¿Por qué hacer todo esto? Miguel volvió a poner las manos sobre las teclas y continuó la sonata exactamente donde lo había dejado. Mientras tocaba, habló con voz tranquila y controlada. «Porque hace 3 años mi esposa se presentó a un puesto en esta empresa. Ella era licenciada por Harvard, tenía un MBA en finanzas y hablaba 4 idiomas con fluidez. Pero fue rechazada tras una entrevista de 5 minutos en la que Carlos, aquí presente, dijo que ella no encajaba en el perfil cultural de la empresa. Las notas seguían fluyendo, pero ahora cargaban con el peso de una verdad devastadora. Ella murió hace 2 años en un accidente de coche cuando volvía de otra entrevista de trabajo rechazada. Todavía llevaba en el bolsillo la carta de rechazo de esta empresa». Carlos palideció por completo. Isabel se cubrió la boca con las manos, comprendiendo por fin la magnitud de la situación. «Entonces sí», concluyó Miguel con una perfección absoluta que hizo llorar involuntariamente a algunos de los presentes. «He planeado cada segundo de esta noche y el lunes por la mañana. Cuando asuma oficialmente el control de esta empresa, la primera decisión será una auditoría completa de todas las prácticas de contratación de los últimos 10 años». El último acorde resonó en la sala como un veredicto final. Miguel se levantó, se arregló la sencilla camisa de limpiador y se acercó a Carlos, que permanecía paralizado en su silla. «Por cierto, señor Mendoza», dijo inclinándose ligeramente sobre esa broma del matrimonio con su hija, «Isabel se merece a alguien mucho mejor que yo. Alguien que la elija por lo que ella es, no por un acuerdo comercial o una apuesta cruel». Mientras Miguel caminaba tranquilamente hacia la salida, Isabel observó algo que la marcaría para siempre. No era triunfo lo que veía en sus ojos, sino una profunda tristeza que el éxito de la venganza no había logrado borrar por completo. En el centro de aquel salón donde antes reinaba la discriminación disfrazada de tradición, había nacido una nueva realidad. Como una sinfonía que finalmente encuentra su armonía después de años de notas disonantes, demostrando que la verdadera excelencia no conoce el color, la clase social ni las limitaciones impuestas por quienes temen la grandeza genuina. Pero, ¿sería posible tender puentes sobre abismos tan profundos de prejuicios y privilegios? ¿O algunas heridas eran demasiado profundas para sanar? 6 meses después, Apex Capital se había transformado por completo. Lo que antes era un ambiente tóxico de privilegios y prejuicios, ahora respiraba diversidad y meritocracia real. Miguel Rodríguez, ahora oficialmente director ejecutivo, había implementado cambios que parecían imposibles para quienes habían conocido la empresa bajo el mando de Carlos Mendoza. 15 nuevas contrataciones este mes, informó Isabel durante la reunión semanal de la Junta Directiva, todas basadas exclusivamente en la competencia técnica y la experiencia. «Nuestra productividad ha aumentado un 32%. Miguel sonrió mientras hojeaba el informe. Isabel se había convertido en su directora de recursos humanos tras demostrar que, a diferencia de su padre, creía genuinamente en el talento independiente del origen social o el color de la piel. Su transformación había sido una de las pocas cosas buenas que habían surgido de aquel torbellino. «¿Y Carlos?», preguntó Roberto Silva, el nuevo director financiero, un antiguo compañero de Miguel en la Orquesta Filarmónica que había abandonado la música para dedicarse a las finanzas. Isabel bajó la mirada. «Sigue demandando la empresa por despido improcedente, pero teniendo en cuenta las 40 horas de grabaciones que Miguel tiene de él haciendo comentarios discriminatorios, hizo una pausa. Los abogados dicen que él no tiene la menor posibilidad». La verdad era más cruda que eso. Carlos Mendoza, a sus 58 años, se había convertido en persona non grata en el mundo financiero. Las grabaciones se filtraron a los medios de comunicación, convirtiéndolo en el ejemplo perfecto de cómo funcionaba el prejuicio institucionalizado en las grandes corporaciones. Ninguna empresa respetable lo volvería a contratar. Miguel había sido meticuloso en su venganza. Cada comentario racista, cada broma prejuiciosa, cada decisión discriminatoria de los últimos 2 años había sido documentada. Cuando todo salió a la luz, la destrucción de Carlos fue completa, profesional, social y financiera. ¿Sabes qué es lo irónico?
Miguel se recostó en la silla y contempló por la ventana las privilegiadas vistas desde el 30º piso. Carlos siempre decía que la gente como yo tenía que saber cuál era su lugar. Al final, mi lugar era precisamente aquí, en su silla. Isabel se rió, pero había algo melancólico en su expresión. A veces me pregunto si sientes alguna satisfacción real con todo esto. Miguel la miró con seriedad. ¿Sabes cuál fue el momento más satisfactorio de toda esta historia? No fue ver a tu padre perderlo todo. Fue la semana pasada cuando contratamos a Elena Morales para la dirección jurídica. Isabel asintió recordándolo. Elena era una abogada negra graduada en la misma universidad que la esposa de Miguel, con un currículum impecable, pero que había sido rechazada por docenas de empresas tradicionales. Cuando ella entró en su oficina por primera vez y dijo, «Por fin tengo la oportunidad de demostrar lo que valgo», supe que cada segundo de esos 6 meses de infiltración había valido la pena. Apex Capital ahora facturaba un 40% más que en la época de Carlos. El cambio en la cultura organizativa había atraído a talentos excepcionales que antes eran sistemáticamente excluidos por prejuicios disfrazados de encajar en la cultura. Miguel había creado un programa de becas para jóvenes músicos de bajos ingresos, financiado íntegramente con los beneficios adicionales de la empresa. Ironía de las ironías. Los prejuicios de Carlos estaban ahora financiando oportunidades para precisamente las personas que él despreciaba. «Hay algo que siempre he querido preguntarte», dijo Isabel, armándose de valor. «¿Realmente lo planeaste todo desde el primer día?» Miguel sonrió, pero era una sonrisa triste. «Isabel, yo no quería hacer nada de esto. Lo único que quería era que mi esposa hubiera tenido una oportunidad real. Cuando ella murió con esa carta de rechazo en el bolsillo, algo murió dentro de mí». También se levantó y se acercó al piano que había mandado instalar en la oficina, el mismo Yamaha donde todo había comenzado. La venganza no la trajo de vuelta, no borró el dolor, pero al menos garantizó que otras personas como ella no pasen por lo mismo. Isabel observó mientras Miguel tocaba suavemente los primeros acordes de la sonata de Mozart, la misma pieza que había revelado su verdadera identidad aquella fatídica noche. «Sabes que mi padre está arruinado, ¿verdad?», dijo ella rompiendo el silencio musical. «Lo sé». Miguel siguió tocando. «Y sabes que él se lo ha hecho a sí mismo, ¿verdad?». Isabel asintió. Era doloroso, pero cierto. Carlos había creado cada una de las situaciones que lo habían llevado a su propia ruina. En ese momento, viendo a Miguel tocar con la misma perfección devastadora que había silenciado a toda una sala llena de ejecutivos arrogantes, Isabel comprendió algo fundamental sobre la justicia. No se trataba simplemente de venganza. Se trataba de restaurar el equilibrio en un mundo que había estado grotescamente inclinado hacia la injusticia durante demasiado tiempo. «Miguel», dijo ella suavemente cuando terminó la pieza, «¿qué va a pasar ahora?». Él cerró la tapa del piano con el mismo cuidado reverente con el que había limpiado sus teclas aquella primera noche. «Ahora construimos algo mejor. Tu padre creía que el talento tenía color, que la excelencia tenía apellido y que las oportunidades se distribuían según las conexiones familiares. Nosotros vamos a demostrar que estaba equivocado en todo». Isabel asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que compartían. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?». «¿Qué?». «Que si mi padre hubiera contratado a tu esposa hace 3 años, probablemente tendrías la empresa más exitosa del sector financiero sin necesidad de toda esta representación teatral». Miguel se rió, pero era una risa amarga. «La ironía, Isabel, es que gente como tu padre nunca aprende. Incluso ahora, incluso después de perderlo todo, él sigue creyendo que fue víctima de una conspiración, no de sus propios prejuicios». 3 meses más tarde, Apex Capital fue reconocida como Empresa del Año por la Asociación Nacional de Consultoras Financieras. En la ceremonia de premiación, Miguel subió al podio vestido con el mismo traje sencillo que había usado aquella noche memorable, pero ahora ya no era un disfraz. «Este premio», dijo ante una audiencia de 500 ejecutivos del sector, «está dedicado a todas las personas talentosas que han sido rechazadas no por falta de capacidad, sino por tener el apellido equivocado, el color de piel equivocado, o por venir del barrio equivocado». Hizo una pausa. Sus ojos encontraron a Isabel en la audiencia, quien sonreía con orgullo desde la mesa de directivos. «Hace 6 meses, yo era invisible para ustedes. Era solo otro trabajador más, alguien a quien ignorar, alguien sobre quien hacer bromas crueles. Hoy descubren que esa persona invisible era exactamente lo que sus empresas necesitaban: talento real, experiencia genuina y la humildad de quien ha luchado por cada oportunidad». La ovación fue estruendosa. Pero Miguel sabía que su historia real no estaba en aquel premio.
sino los 47 empleados que había contratado en el último año. Gente excepcional que había sido sistemáticamente excluida por empresas que valoraban más el pedigrí que el performance. Esa misma noche, de vuelta a la oficina ya vacía, Miguel se sentó al piano una vez más. Tocó la sonata de Mozart, pero esta vez no era para humillar a nadie, ni para demostrar nada. Era simplemente por el puro placer de crear algo hermoso en un mundo que había sido demasiado cruel durante demasiado tiempo. Isabel apareció a la puerta, observando la escena con una sonrisa. Nunca te preguntas qué habría pasado si aquella noche hubieras tocado mal la sonata. Miguel se detuvo y la miró. Isabel, yo llevaba 3 años preparándome para ese momento. Practiqué esa pieza 1000 veces, no porque quisiera tocarla perfectamente, sino porque sabía que sería mi única oportunidad de que gente como tu padre me viera realmente. ¿Y valió la pena? Miguel miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo las luces nocturnas. En algún lugar ahí afuera, había jóvenes talentosos trabajando en empleos que no reflejaban su potencial, esperando su oportunidad. En algún lugar, había mentes brillantes siendo rechazadas por prejuicios que ya no tenían lugar en el mundo moderno. Pregúntame eso en 10 años, dijo finalmente, cuando veamos cuántas vidas hemos podido cambiar. La música volvió a llenar la oficina, pero ahora sonaba diferente. No era el sonido de la venganza cumplida, sino el de la esperanza construyéndose, nota a nota, hacia un futuro donde el talento realmente sería lo único que importara. Y en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, la hija de Miguel practicaba piano, sin saber aún que su padre había ganado mucho más que una empresa. Había ganado la oportunidad de construir un mundo donde ella nunca tendría que demostrar su valor luchando contra prejuicios, donde su talento sería lo único que hablaría por ella. La sonata de Mozart resonó una última vez en la oficina vacía, como una promesa cumplida y un futuro que apenas comenzaba a escribirse. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.